¿Cuántas veces no hemos escuchado estos nombres que se les están dando a las diferentes generaciones? Como por ejemplo están los baby boomers, que son del 1946 al 1964, generación X de 1965 a 1980, los famosos millennials, que son de 1981 a los 2000, y la generación muy famosa también, generación Z, del 2001 al 2016 en adelante, y esta misma generación llamada o conocida como centennials, y sobre todo generación de cristal. Vamos a estar hablando de este término. Nos acompaña Marisol Ramos Soto, quien es psicóloga clínica egresada de la UNAM, con posgrados en intervención en terapia familiar y sistémica, también diplomados en asesor familiar, diplomado en desarrollo humano y diplomado en programación neurolingüística. Muchísimas gracias, Marisol, por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en tu programa Sexto Sentido y pues hablando de este tema tan importante para aquellos jóvenes que nos están sintonizando y pues también aquellos padres de familia que tenemos hijos, ¿no? Ya adolescentes, y pues que podemos saber y tenemos que estar informados acerca de estos términos de la actualidad, Ana. ¿De dónde surge este término? Fíjate que siento que en México empezamos a escuchar más este término en noviembre del año pasado, ¿verdad? Ahora con todo lo que estamos viviendo de esta nueva normalidad y tener nuestras clases en línea, ¿no? Y que todo se puede hacer viral en estos momentos. En noviembre del año pasado se hizo una noticia, ¿no? Viral de unos alumnos del Instituto Tecnológico de Acapulco, cuando un alumno estaba platicando con el maestro y le estaba, pues de alguna manera, solicitando que cambiara la forma de educar, ¿no? O de enseñar. Y el maestro, al hacer un diálogo con estos alumnos, los llama generación de cristal, ¿no? Y los menciona y les expresa, ¿no? Que son tan sensibles y por eso son la generación de cristal. Este peyorativo que el maestro dio en esa aula de clases virtual, pues se hizo viral de una manera que para los alumnos, que también para los padres de familia, pues fue como una palabra grotesca, ¿no? Dirigiéndose a los alumnos. Y siento que para muchos padres de familia o por muchas personas que nos están sintonizando en esta mañana, empezamos a escuchar tal vez más este término de generación de cristal, pero este término de generación de cristal, como tú lo mencionabas hace rato, pues hay diferentes generaciones, ¿no? A lo largo de nuestro tiempo. Pero este término es acuñado por la filósofa española Montserrat Nebrera, ¿no? Y se refiere con ciertas características que tiene esta generación, que como tú lo mencionas, son todos los jóvenes de 5 a 19 o 20 años actualmente, ¿no? Entonces, ella los llamaba o acuña este nombre de generación de cristal, que tal vez nosotros lo conocemos o algunas personas que están familiarizadas con los términos de generaciones familiares, con la generación Z. Entonces, esta generación de cristal, ¿verdad?, surge por ciertas características que están cumpliendo, ¿no? Actualmente, pues nuestros hijos, para aquellos que tenemos hijos en ese rango de edad, y para los jóvenes que nos están sintonizando también. Entonces, son todos aquellos jóvenes, niños de 5 a 19 años. Entonces, es acuñado ese nombre por ciertas características que tienen estos jóvenes o estos chicos. Se le llama generación de cristal. ¿Por qué? Familiarizarnos con el término, ¿verdad? Como un elemento frágil, ¿no? Como un elemento fácil, ¿no? De romperse, ¿no? Entonces, de ahí surge el término de generación de cristal para estos chicos por las características que ellos tienen o que ellos cumplen en el área también psicológica, en el área también de clasificación de tecnología que les ha tocado vivir, y por eso surge ese término. Me gustaría decirte algunas características que cumple esa generación y por eso es que esta filósofa les denomina, ¿no?, como la generación de cristal. Pero es una generación que nació con una tecnología avanzada, ¿no? A pasos gigantescos, ¿no? A diferencia de nosotros, sus padres, o de sus abuelos, o de las generaciones anteriores. Para esta generación, las redes sociales es algo tan común, ¿verdad? Donde ellos se están desarrollando, que tal vez sus padres o sus abuelos no les tocó vivir. Es una generación, fíjate, que se le clasifica como con falta de empatía.
a estos jóvenes, ¿no? No quiero decir que todos, ¿verdad? Pero te estoy hablando generalmente, ¿no? De las características que cumplen. Pero algo muy importante en esta situación de estos jóvenes, que se les conoce como tener poca tolerancia a la frustración, a la crítica, al rechazo. Hay dos situaciones, ¿verdad? Que como psicólogos, pues sí nos llega como a preocupar, ¿no? En esta parte, que son los trastornos mentales. Y en esta generación, los trastornos mentales como ansiedad y depresión son agudizados en estos jóvenes, ¿no? De ahí hay datos alarmantes, como la Organización Mundial de la Salud menciona, que de 15, los jóvenes de 14 a 24 años tienen los índices más altos de ansiedad y de estrés, depresión en este momento. Entonces, por esos rasgos, por estas características que les acabo de mencionar, pero principalmente por estos rasgos emocionales o de orden mental o psicológico que está pasando esta generación, se le ha denominado la generación de cristal, como si fuera una generación débil, frágil ante las situaciones emocionales o simplemente hacia la propia vida. Quisiera mencionarte en la asociación donde nosotros estamos, Apoyo al Hogar, que trabajamos con familias, tiene un taller que tenemos ya cerca de 8 años que lo damos, que se llama Estructura Generacional, en el cual nosotros hablamos de todos los cambios que ha surgido en las generaciones, ¿no? Hay un cambio primordial, una clasificación primordial que es a través de la tecnología, y por eso tal vez algunos padres han escuchado hablar acerca de la generación X, de la generación Y, de la generación Z, incluso cuando salen algunos documentales, es una manera, ¿no?, de identificar a cierto grupo de personas, ¿no?, por el año en que nacimos y por las características que cumplimos, ¿no? Entonces, muchas de las características que cumplimos para ese cambio, esa transición generacional, tiene que ver la tecnología. Y de ahí viene esa clasificación de las letras, ¿no? X, Y y Z. Pero también ese cambio de una generación a otra también viene acompañada de muchos datos emocionales y de muchos rasgos psicológicos que son alarmantes, ¿no? Entonces, por eso surge la generación de cristal, que es conocida como la generación Z. Hay un autor, cuando es la generación Z, que le llama como la última generación, ¿no? Como una, por ser la última letra del abecedario, ¿no? Como una generación en riesgo y en peligro. A mí me gustaría que los jóvenes que nos están sintonizando, ¿verdad? Antes de entrar como a una lucha, ¿no? De que por qué, o de sentirse supervisados por nosotros que pertenecemos a otra generación, ¿por qué les llamamos generación de cristal, ¿no? Porque a partir de lo que te mencionaba yo del incidente en noviembre, que un maestro les llama así a sus alumnos, pues surgieron muchos videos, ¿no? De jóvenes defendiéndose, que son generaciones de cristal porque son transparentes, porque dicen las cosas como son, etcétera. Pero bueno, lo que nos llama mucho la atención y lo que sí es preocupante son los rasgos emocionales y psicológicos que está atravesando esta generación. Y quisiera darte algunos datos, pues, oficiales. Según la Organización Mundial de la Salud, los de 5 a 19 años es el 27% de la población mundial. Pero de esa población, 2.5 millones están pasando un trastorno de ansiedad o de depresión. Otro dato alarmante que la Organización Mundial de la Salud nos da es que es la primera causa de discapacidad para esta generación denominada generación de cristal, ¿no? Los trastornos de orden depresivo, ansiedad o de estrés. Entonces, el último estudio de la Asociación Americana de la Psicología menciona que la mayoría de estos jóvenes sufren estrés, ansiedad y otros trastornos en comparación con generaciones anteriores. Ese mismo estudio y las estadísticas que nos dan es que el suicidio ocupa la segunda causa de muerte en los chicos que se agrupan en la generación de cristal. Entonces, esto es lo que nos preocupa. No es un punto de vista de etiquetar a nuestros jóvenes o a nuestros hijos, ¿verdad? Sino identificar lo que están pasando ellos. Entonces, estos datos sí son alarmantes
porque sí nuestros jóvenes están pasando estos trastornos de orden pues mental, ¿no? De su salud mental. Entonces, también la estadística o el estudio que hace la Asociación Americana de Psicología es que son jóvenes que tienen baja autoestima, que ya no confían en sus habilidades, que tienen poco interés en la lectura y en la cultura, aunque hay otras habilidades que nuestros jóvenes tienen, ¿no? Entonces, sí hay datos en esa orden, en ese orden psicológico y emocional que nos preocupan como adultos, ¿no? O como padres que estamos, que tenemos hijos en ese grupo de edad. Entonces, ¿qué pasó en esa generación? Yo que he tenido la oportunidad de trabajar con familias, creo que es una pregunta o es un dato tal vez que muchos padres le hemos dicho a nuestros hijos, o tal vez a ti, Ana, tú que eres una locutora joven, ¿verdad? Pero me imagino que alguna vez tus papás también te dijeron, yo a tu edad hacía esto, o cómo es posible que a tu edad estés haciendo, ¿no? Ciertas cosas. Entonces, sí, los que pertenecemos a otra generación, nos hemos preguntado, ¿no? Nos hemos preguntado, ¿en qué momento cambió tanto, ¿no? ¿O qué sucedió, o qué ha sucedido para que nuestros chicos, nuestros jóvenes tengan otra forma de pensar, de ver la vida, ¿no? De enfrentar las situaciones emocionales que les están sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió de una generación a otra? Entonces, algo importante que me gustaría mencionar una es la transición de la tecnología de una generación a otra. Eso trajo muchos cambios a nuestras vidas. Otra situación que ha traído es la forma de enfrentar nuestra vida a cómo fuimos educados en casa y con nuestros padres. Entonces, nosotros o los que pertenecemos a la generación X, yo ya soy de la generación X, ¿verdad? Entonces, los que pertenecemos a esa generación tuvimos padres autoritarios u otra clasificación de padres. Entonces, nosotros hicimos un cambio para educar a nuestros hijos. Entonces, desde ahí surgen muchos cambios en este índole psicológico en esta generación. ¿Y qué pueden hacer sobre todo los padres y madres de familia que nos están escuchando, que están creciendo con hijos de esta generación? Fíjate que un primer punto, ¿no? Algo importante como padres es capacitarnos, ¿no? Y entonces estos programas de radio, ¿verdad? Esos espacios que son tan buenos para poder llevar información, ¿no? A nuestra sociedad oaxaqueña. Entonces es importante abordar estos temas, ¿no? Que los padres sepamos, ¿no? Tal vez tú eres la primera vez, papá, que has escuchado que existe una generación de cristal y tal vez no sabías que tus hijos están clasificados en esa generación. Entonces, es importante, número uno, como papás, capacitarnos, ¿no? Saber a qué se refieren esta situación, cuáles son los riesgos en el orden psicológico que mis hijos están, ¿no? Entonces, como papás, tenemos que capacitarnos, primeramente, ¿no? Saber qué es lo que están pasando nuestros hijos, qué es lo que están viviendo, ¿no? En esta generación. Número dos, ¿no? ¿Qué necesitamos como papás? Que es muy importante, ¿no? Ana, buscar ese apoyo emocional, primeramente nosotros como padres. Atendí a una madre de familia con una situación personal con su hijo de escuela, ¿no? Entonces, adolescente de 17 años. Entonces, la preocupación más grande de la mamá, ¿no? Cuando el chico que estaba reprobando materias y querer ayudar al chico y demás, y cuando nosotros como psicólogos, ¿verdad? Tenemos que darles algunas herramientas como límites, poner límites a sus hijos y demás. Su preocupación más grande de ella era, si pongo este límite a mi hijo, ¿no le hará daño? ¿No se irá a hacer daño? Entonces, como esa preocupación de no poder controlar las emociones del hijo, espero darme a entender. Como la preocupación es que si yo le pongo un límite, ¿qué tal si él se quiere hacer daño porque le estoy afectando, ¿no? Entonces, papás tenemos que aprender a regular nuestras propias emociones, ¿no? Saber poner límites a un tiempo, ¿no? Poder estar cercanos a nuestros hijos. Entonces es muy importante, papá, mamá, que me escuchas, que podamos capacitarnos, ¿no? Que podamos aprender acerca de esto. Y yo sé que este término es un cliché, ¿no? Pero nadie nace sabiendo ser padre. Y sí es cierto, estamos aprendiendo, ¿no? Los que somos papás, aprendemos en el trayecto de la vida, ¿no? Pero es importante capacitarnos y tener ese deseo, ¿no? De poder hacer un cambio en nosotros mismos
para poder ayudarlos. Entonces, es muy importante regular nuestras propias emociones como padres para poder educar a nuestros hijos, ¿no? Y los límites son muy necesarios. Quisiera mencionarte también algo bien importante de esta generación de cristal, que se le denomina como esa generación frágil, es esa falta de empatía, ¿no? Ante el dolor de los otros. Algún autor le llama como una generación fría, ¿no? De no tener esa compasión o misericordia por el prójimo, por algo que esté pasando. Y fíjate, Ana, que yo sé que en programas anteriores lo hemos abarcado y tú lo has abarcado con otras colegas, pero parte de lo que esta pandemia ha dejado a nuestros adolescentes es ese espacio frío emocional, ¿no? Porque el ya no poder socializar nuestros niños, al estar frente a una pantalla solamente y tomar sus clases, al estar encerrados, ¿no? Genera en ellos como esa frialdad emocional, ¿no? Como el no sentir ese dolor por el otro. Entonces, imagínate, papás que nos están escuchando, ¿no? Aparte de la clasificación de los rasgos generales que tiene esta generación, con la situación que estamos viviendo, si nosotros no hacemos cambios en el interior de la familia, el daño colateral en el área emocional y psicológica que pueden tener nuestros jóvenes clasificados en la generación de cristal. Amparo Caladín, que es una psicóloga muy reconocida en el ámbito familiar, menciona 3 puntos importantes, ¿no? Que quisiera mencionártelos rápidamente, ¿no? ¿Qué sucedió? Fíjate, nosotros como esta generación de padres, que podemos llamarle una generación de padres jóvenes, ¿verdad? Estamos acostumbrados o queremos tener más comodidades en vez de influir positivamente en estar más felices y tranquilos. Entonces, una generación que es la generación X, ¿no? Que son todos aquellos que nacieron del 72 al 80, ¿no? Si hay alguien que nos está escuchando aquí, ¿verdad? De esa generación, entonces nos enfocamos más a tener comodidades en vez de influir positivamente en estar más felices y tranquilos en el ámbito familiar. Ese es un cambio que surgió. El siguiente es que a nuestros hijos les hicimos las cosas más fáciles, ¿no? A nosotros tal vez nos costó más trabajo, tal vez algunos tuvimos que estudiar y trabajar a la par. Nuestros hijos o la generación de cristal, ellos nada más se dedican a la escuela, ¿verdad? Entonces son chicos que han tenido las cosas más fáciles y por eso, a esa manera de tener las cosas más fáciles, no están preparados para enfrentar problemas. ¿Ok? Entonces, muchos de esta generación, cuando quieren resolver un problema, pues realmente son los padres los que están enfrente para poder resolver un problema. Entonces, esas 2 características mencionadas por Amparo Caladín, dice, lo que ha hecho en esta generación de cristal es que sean menos tolerantes a la frustración, que lo que los lleva es estar insatisfechos con la vida misma, ¿no? Entonces, estos 3 puntos, o sea, quisiera encerrártelos como una diferencia de lo que vivimos los padres de esta generación de cristal, ¿no? Porque los padres de esta generación de cristal, pues son aquellos que hayamos nacido, ¿no? Del 72 para el 80 más o menos. Entonces, esta generación no tuvimos las cosas tan fáciles como nuestros hijos lo tuvieron, ¿no? O sea, nosotros tuvimos que tal vez que esforzarnos más, somos una generación que venimos de padres autoritarios y nosotros por ese cambio, ¿no? Emocional o por eso que vivimos, quisimos como darle una vuelta a la página y hacer las cosas distintas para esta generación. Entonces, en esa área emocional y psicológica, pues surge esta generación de cristal, que son frágiles, que son débiles para resolver problemas, sí. Y eso está un poco, es fuerte, ¿no? Que están insatisfechos con la vida, ¿no? Sí. Que quieren a veces, o sea, tener más cosas, bueno, y diferentes aspectos en esta situación. Entonces, esto es lo que los ha llevado a enfrentar problemas emocionales fuertes y a enfrentar la vida de esa manera. Entonces, ahora sí contestando la pregunta que me hacías, perdón, de qué los padres tenemos que hacer, ¿no? Entonces, fíjense, papás, primeramente darnos cuenta, pues, en qué cosas hemos cometido errores, ¿no? Qué tanto hemos querido facilitarle la vida a nuestros hijos y no hemos dado oportunidad que también ellos sufran en ciertas cosas, que ellos también enfrenten la vida, qué tanto los padres también nos hemos enfocado a que los tengamos llenos de comodidades en vez de enfocarnos en que podamos tener un ámbito familiar tranquilo y feliz, ¿no?
¿Qué tanto no hemos puesto límites en ellos? Porque nosotros como padres fuimos una generación que crecimos en el no y el sí, ¿no? Y que si nuestros padres decían no, era un no, que si nuestros padres decían un sí, pues era sí, ¿no? Y no volvíamos a preguntar. Pero con nuestros hijos somos muy diferentes, ¿no? Entonces, que hoy los padres pudiéramos hacer como ese pequeño examen, ¿no? ¿Qué cosas hemos permitido, ¿no? ¿En qué situaciones nosotros no hemos querido poner un límite en nuestros hijos? Y estamos a muy buen tiempo de hacerlos, o sea, estamos en un momento de poder analizar esta generación, de poder con amor poner límites hacia ellos, de poder saber cuáles son sus necesidades que están pasando y estar con ellos, porque parte de estos cambios, Ana, es la falta de comunicación, ¿no? Entonces, esta generación X, pues hablando de muchos aspectos, no tenemos mucho en común con la generación de cristal. Tú escuchas hablar a jóvenes de la generación de cristal, de personajes, de personajes que son influencia, que tienen su canal, entonces, y que parte de la generación de la Y a la X desconocemos totalmente, ¿no? Entonces, es una generación altamente visual, tecnológica, entonces eso ha traído ciertos cambios en sus vidas, Ana. Y sobre todo este punto, Marisol, que es muy importante recalcar que esta generación de cristal, si no está a la tendencia, si el día de mañana salió esta tendencia y no lo tiene, surge esta frustración de la que estás hablando, que es característica de esta generación, ¿no? Entonces, estos problemas también emocionales que están sufriendo esta generación de cristal, sobre todo. Exactamente, ¿no? Parte de lo que, o de las características que mencionábamos al inicio del programa, era hacia dónde ellos tienen su mirada, ¿no? ¿Cuál es la mirada, ¿no? Que los jóvenes tienen en este momento? Entonces, al haber nacido en esta generación altamente tecnológica, pues su interés, ¿dónde está? Entonces, mucho del interés de lo que ellos han aprendido es un interés virtual. O sea, esto es sorprendente, ¿no? Este es un término sorprendente, pero muchos de los términos de ellos es virtual. Entonces, muchos de los adolescentes y jóvenes que tú hablas, que si no tienen seguidores en sus redes, que si su foto no tuvo tantas cantidades de me gusta, ¿no? De me encanta, saben exactamente a qué hora subir una foto porque en ese momento van a tener más seguidores que otro día. Entonces, cómo su mente está acaparado en este mundo virtual, ¿no? El tener tantos amigos que, bueno, les llamamos amigos, pero realmente no son amigos, ¿no? Son personas que te siguen en una red que ni conoces físicamente. Entonces, cómo su mente está acaparada en esta situación virtual, que es una situación fría, ¿no? Entonces, y por eso te mencionaba que una de las características que nos va a dejar este confinamiento para nuestros chicos es ser fríos, ¿no? El no tener empatía, el no tener esa misericordia, ¿no? El ver a una persona que está sufriendo y que no les mueva a ellos poder ayudar al otro, ¿no? Entonces esto es algo fuerte, ¿no? Entonces es algo fuerte y yo sé que en programas anteriores tú lo has mencionado, ¿no? Cómo lidiar con el estrés con los niños y adolescentes en este tiempo y los estragos que puede tener el estrés en sus vidas, ¿no? Entonces, cómo esta pandemia también nos trae un cambio en el área psicológica y emocional y pues esta generación de cristal, pues sí realmente es una generación que está en riesgo, que sí es una generación frágil. Entonces yo quiero decirte, joven, que me estás escuchando y que tú perteneces a esa generación de cristal. O sea, hay muchos valores en ti, hay algo bien importante en ti, o sea, ahí tienes tantos conocimientos que tus padres o que nosotros que pertenecemos a otra generación no lo tenemos, pero sí necesitas enfocar, ¿no? Tus pensamientos, tus sentimientos en algo eterno, ¿no? En algo que realmente sea duradero, o sea, ¿en qué lo estás enfocando en estos momentos? Si estás siendo intolerante a la frustración, qué está pasando en ti, qué piensas de la vida en este momento, entonces que sí necesitas ese apoyo, ¿no? ¿Te has sentido ofendido? Me gustaría decir esto, ¿verdad, Ana? Si te has sentido ofendido porque te hemos llamado generación de cristal, quiero que entiendas que es un orden para clasificar tu generación, ¿no? Tanto en la tecnología, pero también en la situación emocional.
Y los datos que te mencioné de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psicología, pues son reales. Y dentro de esos datos, pues entras tú, joven, ¿no? Es una generación que está en riesgo en este orden mental, entonces necesitas ese apoyo, ¿no? No te sientas afectado, ¿verdad? Queremos apoyarte y por eso estos programas pues tienen ese objetivo. Pues me gustaría hablar de dos aspectos, ¿no? De dos como, si tú quieres llamarle consejos que podemos dar en esta mañana para poder atender a esta generación de cristal y a los padres. Lo mencioné en una de las pausas anteriores, papás necesitamos capacitarnos, necesitamos saber, ¿no? Cómo vive esta generación. Si realmente lo que tú has dicho en casa de que yo a tu edad era distinto, sí es cierto, éramos muy distintos a la edad, no nos tocó vivir las situaciones que nuestros hijos están pasando. Entonces, papás, tenemos que pues documentarnos, ¿no? Saber acerca de esta generación, cuáles son sus necesidades primordiales que nuestros hijos necesitan. Y jóvenes que tú formas parte de esta generación, te lo dije también, no te sientas ofendido por clasificarte, quiero que entiendas por qué entras dentro de esa clasificación. Necesitas pedir ayuda. Esto es muy importante, Ana, porque tanto adultos cuando viven una situación de, pues, de su salud mental, primero que sucede es aislarnos, ¿no? La vergüenza, la pena, el no saber cómo expresar lo que estoy viviendo. Entonces, nuestros jóvenes, si tú te has sentido, ¿verdad?, frustrado, estresado, insatisfecho con la vida, insatisfecho con esta situación que nos ha tocado vivir a todos por esta pandemia, lo que te puedo recomendar en esta mañana, tienes que hablarlo, tienes que abrir tu corazón, abrir tu voz, decir lo que estás pasando, lo que piensas. Si con papá o mamá no hay una comunicación por la misma situación de roce que se ha estado viviendo, pues hay muchos grupos de ayuda, ¿no? Donde tú puedes hacerlo. Este mismo programa es un programa de ayuda donde tú puedes comunicarte y te van a canalizar con una persona, ¿no?, especializada para poder escucharte. Entonces, algo importante, joven, lo primero es hablar, ¿no? Expresar lo que tú estás viviendo de esa insatisfacción para poderte ayudar, ¿no? Y a los papás que nos están pues sintonizando, Ana, es muy importante, ¿no?, recordarle a los papás, nosotros no solamente somos un proveedor en casa, ¿verdad? No solamente estamos ahí para proveerles. Cuando los papás entendamos que estamos formando un alma, que somos cómplices en la formación de un alma, podríamos entender el daño o el éxito que podemos hacer de un ser humano. Entonces, es muy importante que los papás podamos entender que necesitamos incluso apoyo espiritual para poder guiar a nuestros hijos en este trayecto de vida, ¿no? Entonces, que podamos entender esta situación. Entonces, sí sé que hay estragos, sí sé que esta pandemia ha traído estragos en todas las esferas y todo va a traer estragos también en esta generación, pero podemos hacer frente juntos, ¿no? Podemos hacer equipo y podemos sacar adelante esta generación. Y lo mencioné hace rato, joven, te han clasificado en una generación de cristal, pero tú eres más fuerte, ¿no?, de lo que te puedas imaginar. Entonces, es importante, ¿no?, sacar todos esos rasgos positivos que hay en. Y sobre todo, Marisol, aquellas personas que nos están escuchando o en su caso viendo, en dónde te pueden encontrar, qué medios también tienes tú al alcance para estas familias que nos están escuchando y que quieren este apoyo, sobre todo en estos momentos con esta generación de cristal, ¿no? Nos encuentran en las redes como Apoyo al Hogar, AC. Voy a dar un número telefónico, es el 951-439-7809, donde también puedes comunicarte con nosotros. Tenemos también este taller que se llama Estructura Generacional, donde hablamos de todos los cambios emocionales, psicológicos que ha traído esta generación y cómo abordarlo. Entonces, si tú también te gustaría tomar este taller, lo puedes solicitar, lo estamos haciendo de manera virtual, ¿verdad? La Asociación Civil de Apoyo al Hogar, estamos sesionando los días miércoles y damos diferentes pláticas de manera gratuita para apoyo a la sociedad, ¿no? Entonces, pues estamos para servirles. Muchísimas gracias, Marisol, por habernos acompañado el día de hoy. Siempre es un honor tenerte en el programa y gracias a todos los que nos han escuchado a lo largo de esta emisión.